Muy bien. Eh, Vamos a ver ahora la operacionalización de variables y análisis cuantitativo. ¿Qué es la operacionalización? Pues es el proceso de transformar variables abstractas en indicadores medibles. ¿Y cuál es la importancia? Que permitimos que un software, en este caso el software que nosotros vamos a utilizar es RStudio, ¿sí? Entienda lo que estamos analizando. Ahora tenemos que también declarar los tipos de variables que tenemos y entre estos los niveles de medición. Muy bien, entonces tenemos los niveles de medición que sean nominales como un tipo de químico, los niveles de medición ordinales como son las concentraciones bajo media y también una escala, por ejemplo el número de bacterias. Dentro de nuestro estudio, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas. Siempre necesitamos de la ayuda estadística. La ayuda estadística es esencial para el estudio de nuestras variables. La estadística es fundamental porque tenemos los tipos de estadística, como puede ser la estadística descriptiva, la estadística inferencial. Primero, la estadística descriptiva nos hace ver cuáles los estudios descriptivos de nuestros datos. Por ejemplo, la media, por ejemplo, la mediana, la moda, la curtosis, ¿sí? La asimetría de los datos distribuidos. Entonces, nosotros estudiamos una estadística descriptiva. Luego nos vamos a un paso más arriba, que sería la estadística inferencial, donde ya se analiza tipos de variables, tipos de distribuciones, contrastes de hipótesis y finalmente nos vamos más arriba, donde si ya tenemos un conjunto de datos en varias dimensiones, pues pasaremos ya al diseño del experimental. ¿Y cuál es el objetivo del diseño experimental? Pues analizar los datos cuando se encuentran en muchas dimensiones. Entonces tenemos los diseños factoriales, para armar nuestras matrices de datos, ¿sí? Y relacionarla con otras matrices de datos. Entonces, miren, tenemos un estudio primero descriptivo, si los datos son un poquito más grandes y queremos lanzar proyecciones o, eh, o inferencias, pues trazaremos un modelo matemático, por ejemplo. Puede ser un modelo lineal, la regresión lineal, que es uno de los mejores modelamientos. Y también tenemos modelos polinómicos. También mediante ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos modelos que nacen de las ecuaciones diferenciales y al aplicar logaritmos a estas soluciones de ecuaciones diferenciales tenemos unos modelos logarítmicos. Entonces miren que todo nace en la estadística a través de nuestro conjunto de datos. En nuestro conjunto de datos nosotros podemos tener, por ejemplo, la interpolación polinómica, que se trata de reducir a un polinomio característico desde una ecuación característica por un método que puede ser de Gauss o de Gauss-Jordan para establecer el comportamiento de este sistema de ecuaciones. Entonces, miren, tenemos a través del modelamiento de los datos, el modelamiento de los datos puede ir escalando hacia un estudio descriptivo, hasta un estudio inferencial o hacia
un diseño experimental. En la actualidad, el Big Data maneja mucho diseño experimental. El diseño experimental es importantísimo porque nos relaciona varias matrices de datos en varias dimensiones. Entonces, aquí tenemos también que determinar cuál es nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Sabemos en los modelos matemáticos que las variables dependientes y si asume datos en una ecuación, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más x, debemos identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. La variable dependiente por lo general se encuentra a la izquierda y la variable independiente está a la derecha. La variable dependiente depende de los valores que tome la variable independiente para poder reflejar un resultado. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, o lo primero que, el primer problema que por lo general tenemos, es que no sabemos identificar cuál es una variable dependiente de una independiente. Pues bien, por lo general, si la ecuación es explícita, pues está plenamente despejada la una variable de la otra. Si no, pues la ecuación la llamaremos implícita, donde no conocemos cuál es la variable dependiente y la independiente. Por ejemplo, xy al cuadrado más xy es igual a 3x al cuadrado y a la menos 1. En esta ecuación nos damos cuenta que no existe la separación entre variable dependiente e independiente, por lo cual llamaremos a esta ecuación, la llamaremos implícita. Muy bien. Ahora vamos, como trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas, he planteado un ejemplo para que pueda ser resuelto, ¿sí? De acuerdo a un análisis estadístico, ¿sí? En el estudio de un químico y cómo este químico puede afectar al crecimiento o decrecimiento de una bacteria teniendo en cuenta una variable externa que puede ser la temperatura. Hemos tomado este ejemplo para resolverlo con un conjunto de datos, lo vamos a resolver en RStudio. ¿Sí? Muy bien. La variable que tenemos aquí es el químico que aplicamos a nuestra muestra. La definición operacional es la sustancia aplicada de A versus B. El indicador es el nombre del compuesto y el nivel de medición es nominal. Tenemos también la temperatura. Sí, la temperatura que tenemos, que es la definición operacional, es el calor aplicado a un cultivo. Y el indicador son los grados de temperatura, en este caso grados Celsius. El nivel de medición es la escala o la razón. La variable es la eficacia. La definición operacional, la capacidad de eliminación. El indicador, el conteo de bacterias vivas y el nivel de medición es la escala razón. Muy bien. Miren ahora cómo nosotros llevamos los datos hacia la operacionalización de los mismos en un software. Bueno, tenemos algunos tipos de software, como son, para hacer análisis estadístico tenemos Excel, que es muy amigable. También tenemos SPSS, que está dado por IBM, pero también tenemos un software libre que está dado, el software libre que tiene una licencia gratuita que no tiene costo y es RStudio. Muy bien, entonces RStudio nos sirve para hacer análisis estadístico. Como vemos, RStudio tiene aquí en la parte izquierda,
¿sí? Tenemos un espacio donde va nuestro código, que nosotros lo escribimos. En la parte de arriba vemos que está puesto numeral 1, crear la base de datos. Esta línea verde es, esta línea verde es aquella línea de código que no se ejecuta. ¿Correcto? Ahora, miren cómo hacemos que el data frame sea asignado a la variable datos. ¿Sí? Y también existe una transformación de datos químico A, químico B, que será guardado dentro de la variable químico. También tenemos aquí las diferentes temperaturas, ¿sí? Que tenemos 20, 30 o 40, ¿sí? Y el número de bacterias que representan el eje Y. Para las personas que no dominamos mucho el aspecto de la programación, nos resulta un poco difícil, pero ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, es un tanto más, es factible, ¿sí? Es factible, pues el poder tener, el poder manejar estas herramientas de programación. Utilizamos entonces las herramientas de inteligencia artificial. Como no somos expertos en programación, utilizamos las herramientas de programación, las aplicaciones. Por ejemplo, puede ser Gemini, ChatGPT, que nos pueden ayudar para que nosotros tengamos el trabajo bien hecho. También podemos utilizar Google Colab. En Google Colab también podemos ayudarnos de Gemini para poder programar en Python. Esta es una programación en R. Entonces, miren ustedes que ahora ya es posible poder programar nuestros datos. ¿Cómo subimos las bases? ¿Cómo subimos a la base de datos a nuestro RStudio? Sí, también se puede subir una base de datos a RStudio y de esa base de datos en Excel, por ejemplo, poder hacer un estudio estadístico. También tenemos que saber y tenemos que entender que los datos que recoge RStudio pueden ser de tipo XLSX o de tipo CSV. Estos datos son importados hacia nuestra interfaz gráfica donde podemos programar a nuestro campo de programación y mediante el corrido de nuestro programa podemos visualizar ya cuáles nuestros resultados. En la parte derecha vemos el químico A y el químico B. El químico A está con un color azul y el químico B está con un color rojo. Como podemos ver, los gráficos tienen que hablar por sí solos. Y otra cosa importante es que en RStudio nosotros podemos, a través de la programación, poder visualizar los datos y también los estadísticos. Entonces, con los estadísticos podemos lanzar o estimar un parámetro de acuerdo a que si la muestra o no está bien tomada. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo los gráficos siempre deben hablar por sí solos. Entonces decimos, a mayor temperatura, ¿qué pasa? Las bacterias en promedio están disminuyendo, ¿sí? Y cuando vemos la línea de tendencia roja también, ¿sí? Vemos que también a mayor temperatura, ¿sí? El número de bacterias ha disminuido, pero no en la misma intensidad. ¿Sí? Entonces, al aplicar el químico A, vemos que existe una mayor disminución de las bacterias. Entonces, concluimos que
usted debe hacer su propia conclusión. Los gráficos siempre deben hablar por sí solos, pero vemos lo potente que es esta herramienta RStudio, ¿sí? En el análisis estadístico. También podemos, como dijimos, ¿no? Ver algunos software que en la actualidad están emergentes, como puede ser Python, que trabaja con Google Colab, como ya lo hemos dicho, y RStudio para poder nosotros eh, visualizar de mejor manera nuestros estadísticos. Entonces, miren ustedes, ¿qué observamos? Observamos que el químico A mantiene un recuento de bacterias más bajo en todas las temperaturas en comparación con el B. Que hallamos que a mayor temperatura ambos mejoran su rendimiento, pero el químico A es significativamente más potente para la desinfección. Y esto de significativamente es una palabra esencial en estadística. Y sin la operacionalización inicial, R solo vería números. Y gracias a esto es que nosotros podemos interpretar estos datos en salud pública, en eficiencia química, en estudios de mercado, también en ciberseguridad, en muchos aspectos. Entonces, miren lo importante que es la estadística como parte de las matemáticas, ¿sí? Para el estudio de o para conocer nuestros estadísticos y poder estimar parámetros. Dentro del estudio de la estadística, muchos nos hemos topado en nuestro pregrado o en posgrado o en nuestras actividades que tenemos el contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis tenemos, por ejemplo, cuáles serán nuestros tipos de hipótesis. Y sabemos que tenemos dos, la H sub 0, que es la hipótesis nula, y la H sub 1, que es la hipótesis de trabajo o alternativa. Entonces, ¿cuál es la definición académica de la hipótesis de trabajo? Existe una relación significativa entre el aumento de la temperatura y la eficacia del agente químico en la reducción de colonias. Es un ejemplo. Explicación simple. A mayor calor, el químico funciona mejor. ¿Es eso cierto? ¿Sí? Los estudiosos de la estadística dicen que no se acepta una hipótesis sub cero, sino que se rechaza o no se rechaza. Entonces, no hablamos de aceptar una hipótesis sub cero, sino de rechazar o no rechazar esa hipótesis. La hipótesis nula, la temperatura, un ejemplo, pongámoslo así, la temperatura no influye en la capacidad bactericida del químico. Cualquier variación es producto del azar. Entonces, tenemos que la hipótesis 1 y la hipótesis sub 0 son complemento. Si yo en la hipótesis sub 0 digo, la temperatura no influye en la capacidad bactericida, la hipótesis sub 1 dice que existe una relación significativa entre el aumento de la temperatura y la eficacia del agente químico. Son complementarias las dos. Entonces, ¿cuál es el rol del software dentro del estudio estadístico? Hemos tomado en cuenta uno de los software o de las aplicaciones más utilizadas por las personas que se dedican a la estadística, como es RStudio. El objetivo de usar RStudio es obtener un p-value o un p-value, lo llamamos algunos. Si el p-valor o el p-value es menor a 0.05, rechazamos la H sub 0 en favor de nuestra H sub 1. Esto nos da el sustento científico para decir que nuestro químico es termodependiente, para el ejemplo anterior que estábamos haciendo. Entonces, si el p-value es menor que 0.5, entonces quiere decir que existen diferencias significativas entre las muestras tomadas o entre los grupos de estudio.
Es importante entonces es importante entonces ver para qué utilizamos nosotros nuestros paquetes de RStudio. Esa parte creo que le podemos cortar. Sí. Bueno, continuemos. Podemos armar entonces algo de lo importante que tenemos ahora es armar nuestro dataset. En la actualidad, el manejo de Big Data es importantísimo y el armado de nuestra matriz de datos es sumamente importante. Pero ¿cuál es la estructura de este dataset? Tenemos que tener la organización técnica primero. Para que un software de análisis cuantitativo como R, SPSS o Excel funcione, los datos deben seguir una estructura rígida. Las columnas deben representar las variables o atributos y las filas deben representar las observaciones o réplicas. Los formatos aceptados de RStudio, como lo hemos dicho anteriormente, son los .ssv o xls.x. Hay que detallar que los archivos .csv son archivos planos o archivos de textos o archivos separados por coma. Entonces, Excel tiene una herramienta denominada texto a columnas donde podemos organizar los datos que están separados por comas a columnas. Pero también RStudio tiene una herramienta, una librería muy buena, la cual hace que estos datos puedan ser interpretados como columnas. Sabemos entonces y nos preguntamos, ¿qué es esto de las librerías? Las librerías son sitios donde se almacenan varias instrucciones de código, que estas funciones son importadas para resolver ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, si quiero resolver problemas matemáticos, debo tener una biblioteca, una librería que tenga comandos que resuelvan operaciones matemáticas. Si yo quiero resolver problemas estadísticos, pues tengo una librería que resuelve operaciones estadísticas o estima estadísticos o estima parámetros o calcula estadísticos. También, si yo quiero realizar gráficos, pues existe una librería muy famosa dentro de RStudio, que es el ggplot2, que algunos deben haberlo escuchado, ¿sí? Mediante la cual tú puedes tener gráficos de una mejor manera. Puedes tener gráficos de barras, gráficos de pastel, gráficos de caja y bigotes, puedes tener mapas de calor, puedes tener gráficos de dispersión, y todos estos están o se los puede realizar gracias a la librería de ggplot2, que tiene y funciona de acuerdo a diversas capas, que no son objetivo de esta charla, pero en charlas posteriores podemos hacer un detalle de cuáles son las capas de ggplot2. Muy bien. Una regla de oro. No debe haber celdas vacías, textos en columnas numéricas ni nombres de variables con espacios. Ejemplo, usamos temperatura -C en lugar de temperatura espacio C. Esto nos podría causar algunos problemas. Los niveles de medición en R, por ejemplo, para nuestro ejemplo, sería el químico se trata como un factor y la temperatura y el conteo como numérica. Dentro de la programación, y aquí cabe recalcar que muchos de los que nos dedicamos a la investigación no sabemos mucho acerca del campo de la programación. En el campo de la programación existen los tipos de datos. Los tipos de datos que deben ser bien identificados y determinar si es una variable
¿Es una variable numérica, por ejemplo, o es una variable que acepta caracteres y que no es considerada como numérica? Dentro del mundo de la programación existe la declaración de las variables. ¿Qué tal si yo a un nombre de una persona en un campo lo declaro como numéric? Sería erróneo, ¿verdad? O a un número de cédula, por ejemplo, lo interpreto como un número entero. También es un error. ¿Sí? Entonces, al número de cédula le corresponde un tipo de dato de tipo cadena de caracteres. Y, por ejemplo, a la edad de un usuario le podríamos poner el tipo decimal. Al número de hermanos, por ejemplo, le podríamos poner un entero. No existe 1.5 hermanos, ¿no es cierto? Tenemos un hermano, dos hermanos. Entonces sería un tipo entero. Entonces, por ejemplo, para prender o apagar un circuito, necesitamos, para que pase o no pase la electricidad, podríamos tener una variable booleana, es decir, que toma o 0 o 1. Entonces, cualquiera de los dos valores. Miren que esto es algo binario. ¿Sí? Entonces, definir cuál es el tipo de dato es indispensable en los lenguajes de programación y también en la estadística. Siempre que estoy asesorando la elaboración de las tesis o de los trabajos de graduación, aparece la parte estadística y viene la duda: ¿cómo tratar mis datos? ¿Cuántos datos necesito? ¿Qué hago con mis datos? Entonces, siempre que nosotros queremos hacer estadística de nuestros datos, pues tenemos que ver si nuestros datos son paramétricos o no paramétricos. ¿Y qué es esto de paramétricos o no paramétricos? Si los datos son normales o no normales. ¿Y qué quiere decir que los datos sean normales o no normales? Que pues sigan una distribución normal. Es decir, que los datos no estén sesgados hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que tengan una distribución normal. La famosa campana de Gauss. ¿Sí? Para eso podemos hacer una prueba de normalidad. Cuando nosotros recién tenemos los datos, lo primero que tenemos que ver es que si nuestros datos siguen una distribución normal. Para eso hacemos la prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro-Wilk nos indica si los datos siguen una distribución normal o si los datos están sesgados hacia uno de los dos lados y tienen una simetría diferente. Entonces, antes de elegir la prueba estadística, debemos saber si los datos siguen una distribución normal. ¿Sí? La famosa campana de Gauss. Porque si los datos son normales, usamos estadística paramétrica, un poco más potente. Entonces, ¿qué tenemos? El criterio en R. Si el p-value es mayor que 0.05, tenemos normalidad. Es decir, que tenemos los datos o siguen una distribución normal. A continuación, tenemos la correlación de Pearson. Una vez validada la normalidad, medimos la fuerza de la relación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Determinar qué tan estrechamente vinculados están el aumento de la temperatura y la muerte bacteriana. Entonces, la interpretación, ¿cuál es? Que un coeficiente cercano a -1 indica que a más calor, menos bacterias sí existen o desaparecen. Entonces tenemos una relación inversa perfecta. La significancia nos dice que el p-value menor que 0.05, que si obtenemos este valor, podemos nosotros afirmar con un 95% de confianza que el químico funciona mejor con el calor.
Pero esto fue una vez que los datos, comprobamos que los datos fueron, siguen una distribución normal. Ahora, tenemos cómo sería, miren ustedes, la visualización en R. Como vemos, un lenguaje de programación muy amigable. Entonces tenemos, primero, llamamos a la librería ggplot2 en la parte de arriba, ustedes ven. Luego, vemos que en el eje X y en el eje Y le ponemos cuáles son los datos que van a salir, temperatura y bacterias vivas. En la parte derecha con hashtag voy explicando qué es lo que significa cada uno de estas capas. En la capa, por ejemplo, Geom, ¿recuerdan lo que les dije de capas? Geom, ¿no es cierto? Dibuja los puntos de dispersión. El Geom Point, el Geom Smooth, añade la línea de tendencia, ¿sí? Y finalmente diseñamos o qué es lo que queremos que salga por pantalla, pues vemos que para que me salga tal cual lo que queremos que nos salga por pantalla, utilizamos las comillas. Esto va a salir tal cual. Y miren que hasta se pone de color verde. Quiere decir que así va a salir mi gráfico. Aquí tenemos la visualización de datos en R. Miren, hemos hecho la programación, le hemos corrido con run en la parte de aquí, de la derecha, ¿sí? Déjenme ver. Puntero láser. Aquí, miren, en la primera parte nosotros declaramos la librería ggplot2, ¿no es cierto? Luego tenemos la parte de nuestra programación donde les decía que tenemos que dibujar los puntos, ¿sí? Luego añado las líneas dentro de nuestras capas que son Geom Smooth, Geom Point y luego el gráfico tal cual. Miren que en la parte inferior derecha nos salió la temperatura y el conteo de colonias. El efecto de la temperatura en la reducción bacteriana. ¿Cuál podemos ver que es el mejor? ¿Y qué indican estos puntos? Miren ustedes estos puntos que tengo aquí. Sí, ya lo vamos a observar a continuación. Lo vamos a detallar a continuación. Entonces, miren que aquí tenemos los tipos de variables, ¿sí? Y en la parte inferior tenemos cómo va nuestro programa corriendo paso a paso las instrucciones dadas en nuestra parte de la programación. Entonces, decimos que R es una de las mejores herramientas y por eso es muy utilizada por la mayoría de estadísticos que quieren realizar estudios de estadística inferencial, ¿sí? Para poder también establecer modelos matemáticos para el estudio. Y ahora está ingresando ya con mucha fuerza la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo la inteligencia artificial ya nos ayuda muchísimo a poder realizar estos estudios de una manera más fácil o más accesible, digámoslo de esa forma. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahora un nuevo ejemplo dado en R. Miren, nuevamente llamamos, voy a escoger mi puntero, nuevamente llamamos, miren, nuevamente llamamos a nuestra librería ggplot2. Cargamos herramientas gráficas. Recuerden lo que les dije al principio. Luego, este hashtag, ¿no es cierto? Definimos nuestra matriz de datos. Esta línea con numeral quiere decir que esa línea no se va a ejecutar. Y luego tengo
la asignación de los datos a una variable, ¿no es cierto? El data frame va a estar dentro de la variable datos, que debe ser de tipo matricial. Luego generamos la evidencia visual. Trazamos el gráfico con la instrucción de ggplot con ggplot y esta va a ser, vamos a tener varias capas dentro de ggplot. Los datos reales, miren que están seleccionados aquí. Sí, tenemos la capa de GeoPoint y la capa de GeoSmooth. ¿Sí? Las partes en verde indican lo que va a salir en tal cual, va a salir como texto y está dado por las comillas. ¿Sí? Miren ustedes. Ahora, finalmente, para cerrar esta se la conoce como una subrutina, la que vemos aquí, una subrutina. Es decir, es una parte de un programa. Entonces, en conclusión, el uso de la librería ggplot2 permite automatizar la creación de conocimiento visual. Ahora vemos el resultado. Muy parecido al resultado anterior, donde vemos que el químico A y cuál es la relación con el químico B. Como dijimos anteriormente, los gráficos tienen que hablar por sí solos. ¿Cuál es el mejor químico? ¿No es cierto? Que aplicamos nosotros para para matar este tipo de bacterias. El gráfico debe hablar por sí solo. Tenemos la fila de temperatura y la columna de conteo de colonias. ¿Cuál es la visualización de la correlación? Como vimos anteriormente, la pendiente, la línea roja descendente es la prueba visual de una relación inversa. ¿Cuál es la interpretación? A mayor temperatura, menor número de bacterias. No es solo una suposición, es una tendencia calculada. Y vemos que una de las mejores tendencias, como habíamos dicho al principio, es la regresión lineal. Habíamos tenido varios estudios como la regresión lineal, polinómica, también los modelos dados por ecuaciones diferenciales y también los modelos logarítmicos. Y tenemos la regresión lineal. En el análisis cuantitativo, la regresión es la base para la predicción. Nos permite decir si subimos la temperatura a 60 grados centígrados, el modelo predice que eliminaremos X cantidad de bacterias. Entonces, la interpretación de las gráficas es esencial dentro del estudio estadístico. El intervalo de confianza se menciona, como ustedes vieron cuando les señalé los puntitos, que tendríamos el sombreado gris alrededor de la línea roja, explica que ese es el intervalo de confianza que nosotros tenemos en consideración de los datos. Cuando más estrecha es la franja gris, más precisos son nuestros cálculos y más confiable es nuestro agente químico, para el ejemplo dado. Algo esencial dentro de la modelización matemática y estadística es el coeficiente de determinación R cuadrado. El R cuadrado nos indica si una modelización está bien aproximada, bien hecha, bien estimada. El R cuadrado es una escala que se mueve de 0 a 1 o de 0% al 100%. Si el R cuadrado es 0.95 o el 95%, es un resultado excelente. Significa que casi toda la reducción de bacterias se explica por el calor que aplicamos. El azar casi no interviene. Si el R cuadrado es 0.20, el resultado es débil. Entonces significa que hay algo más, otros factores externos matando a las bacterias, no solo nuestra temperatura. Entonces tenemos nuestra organización del dataset. En este ejemplo tenemos las réplicas, los químicos y sus compuestos, las temperaturas a las cuales son expuestas y es el factor de control,
y las bacterias o el resultado. Entonces aquí tenemos que aplicar nuestra operacionalización. ¿Qué es? Que vemos que el concepto, la eficacia biocida, o sea, la variable abstracta, se ha transformado en el recuento de bacterias. Indicador medible. Si el número de bacterias baja, el concepto de eficacia aumenta. Así es como convertimos una idea científica en datos que RStudio puede procesar. Entonces, ¿qué pasa si los datos no son normales? Si la prueba de normalidad arroja un p-value es menor y este es menor que 0.05, significa que los datos no son normales. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Al principio vimos que los datos eran normales, pero ahora, ¿qué pasa si los datos no siguen una distribución normal? En ese caso tenemos una restricción técnica. No podemos usar Pearson, tendríamos que usar Spearman o una correlación que no requiere normalidad. No podemos usar regresión lineal simple, tendríamos que transformar los datos. Por ejemplo, aplicar logaritmos al conteo de bacterias o usar modelos no paramétricos. Es ahí donde intervienen las ecuaciones diferenciales, los modelos logarítmicos y los modelos exponenciales. ¿De dónde nacen? De la observación, de la parametrización de las proporcionalidades, ¿sí? Que mediante constantes se van a transformar ¿en qué? Se van a transformar en una ecuación que explique. Y esta ecuación es nuestro modelo, es nuestra modelización. En resumen, si el tamaño de muestra es menos que 50 datos, ¿cuál es nuestra prueba recomendada? Shapiro-Wilk. Un p-value mayor que 0.5 para poder seguir con Pearson. Si los datos son más de 50, sí, de 50 datos, haremos una prueba o la prueba que se recomienda es la Kolmogorov-Smirnov para validar la distribución en grandes poblaciones. Hay que tener en cuenta entonces si los datos son normales, sí, o no son normales. Eso es lo que les he podido contribuir en la clase de hoy. Espero les sirva de mucho. Mi nombre es Carlos Julio y estoy siempre listo para ayudarles. Un abrazo y hasta pronto.